Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores de este canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy traemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y los va a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, la Italia clásica, esa que asociamos con ruinas milenarias, arte sublime y una historia que ha marcado al mundo, de repente se ve invadida, pero no por ejércitos armados, sino por un torbellino de carisma, talento y una belleza arrolladora. Sí, estamos hablando de una auténtica revolución cultural que está conquistando corazones y pantallas en la península. Y hoy vamos a desgranar este fenómeno que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan cada vez con más fuerza, Sandokan y Demet Özdemir. ¿Están listos para sumergirse en esta fascinante historia? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Comenzamos. Sabemos que cuando pensamos en Italia, la mente vuela a lugares icónicos, a la Dolce Vita, a la ópera, y por supuesto, a un cine y una televisión que han dejado una huella imborrable. Pero ¿qué pasa cuando un soplo de aire fresco, un aire cargado de influencias orientales y un talento deslumbrante irrumpe con tanta fuerza? Pues eso es precisamente lo que está sucediendo. Y todo, mis amigos, tiene un origen. Por un lado, tenemos a Sandokan, un personaje que para muchos ya es una leyenda. Creado por el escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX, Sandokan, el tigre de Malasia, es un pirata intrépido, un príncipe exiliado que lucha contra la tiranía británica en el sudeste asiático. Este personaje literario cobró una vida espectacular en la televisión italiana en los años 70, interpretado magistralmente por Kabir Bedi. Esa serie, Sandokan, el tigre de Malasia, se convirtió en un fenómeno masivo, un hito de la televisión italiana que marcó a toda una generación. El carisma de Bedi, la acción trepidante, las historias de aventuras exóticas, todo ello creó una conexión profunda con el público. Sandokan no era solo un personaje, era un símbolo de rebeldía, de justicia y de un espíritu indomable. Y ahora, casi medio siglo después, el espíritu de Sandokan, aunque en diferentes formatos y contextos, está viviendo una nueva era de gloria en Italia. No es solo una nostalgia, es una reinterpretación, una adaptación a los nuevos tiempos que ha sabido capturar esa esencia aventurera y ese magnetismo que lo hicieron tan popular. Pero si Sandokan representa la fuerza y la aventura arraigada en la historia de la televisión italiana, ¿quién es la otra cara de esta moneda, esta figura que está cautivando a todos? Pues aquí entra en juego una estrella que viene directamente de Turquía, un país que, como veremos, está jugando un papel crucial en esta invasión. Hablamos de Demet Özdemir. Quizás su nombre aún no les suene tan familiar como el de las grandes divas italianas, pero créanme, esta joven actriz está haciendo temblar los cimientos del entretenimiento en Italia. Demet Özdemir es una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Ha protagonizado series de televisión que han arrasado en audiencias, no solo en su país, sino a nivel internacional. Su talento para la actuación, su belleza natural y su capacidad para interpretar personajes complejos y con mucho corazón la han convertido en un verdadero ícono. Y su llegada a Italia no ha sido un simple aterrizaje, ha sido una explosión de popularidad. Pero ¿cómo se conectan Sandokan y Demet Özdemir en esta invasión turca? La clave está en las producciones. Italia, en su afán por renovar su oferta televisiva y cinematográfica, ha mirado hacia el este, y Turquía ha respondido con una calidad y un volumen de producciones que son difíciles de ignorar. Lo que está ocurriendo es que muchas de las series turcas, protagonizadas por talentos como Demet Özdemir, están siendo dobladas al italiano y están encontrando un público masivo en Italia. Y lo que es aún más interesante, se está reviviendo el espíritu de Sandokan a través de nuevas adaptaciones y reimaginaciones de su historia, que a menudo incorporan también elementos de producción que beben de las tendencias actuales, incluyendo, de manera sutil o directa, el impacto de las producciones turcas. Piensen en esto, Sandokan, el héroe de aventuras exóticas, el símbolo de la resistencia y el carisma. Demet Özdemir, la estrella emergente de una industria televisiva que ha demostrado una capacidad increíble para crear historias que emocionan y conectan a nivel global. Ambas fuerzas, en cierto modo, están convergiendo para redefinir lo que el público italiano busca y disfruta en sus pantallas. Las series turcas en general han logrado un éxito extraordinario en Italia. No es algo casual. Estas producciones ofrecen narrativas ricas en drama, romance, historia y una cuidada estética visual.
Los personajes suelen ser profundos, con arcos emocionales muy bien desarrollados y las tramas a menudo exploran temas universales como el amor, la familia, la traición y la superación personal. Y Demet Özdemir es una exponente perfecta de este talento turco. Sus actuaciones son capaces de transmitir una amplia gama de emociones, haciendo que los espectadores se identifiquen y se enganchen con sus personajes. La invasión turca no se trata solo de emitir series extranjeras. Implica una adaptación cuidadosa. El doblaje, por ejemplo, es crucial. Un buen doblaje al italiano permite que los matices de las actuaciones originales se mantengan y que los diálogos fluyan de manera natural, como si las series hubieran sido producidas allí mismo. Y las cadenas de televisión italianas han apostado fuerte por esto, introduciendo series turcas en sus parrillas y observando cómo los ratings se disparan. Pero volvamos a Sandokan. No es un secreto que la figura de este pirata sigue teniendo un lugar especial en el corazón de muchos italianos. La idea de revivir su historia, de llevarla a una nueva generación, es un proyecto ambicioso. Y en estas nuevas adaptaciones, es posible que veamos influencias de cómo las producciones turcas han sabido capturar la atención del público con sus propios giros dramáticos y su particular forma de contar historias. No es descabellado pensar que los productores italianos, al enfrentarse al reto de revitalizar un personaje tan icónico, puedan haber mirado hacia el fenómeno de las series turcas para inspirarse en estrategias de producción, desarrollo de personajes y marketing que han demostrado ser tan exitosas. Imaginemos una nueva versión de Sandokan. Podría haber un elenco que combine talentos italianos e internacionales. Se explorarán nuevas facetas del personaje, quizás con un enfoque más moderno. Y en este contexto, ¿dónde encajaría una figura como Demet Özdemir? Si bien ella no está directamente vinculada a las nuevas producciones de Sandokan hasta donde sabemos, su popularidad y la de otras estrellas turcas abren la puerta a una mayor colaboración entre las industrias de Italia y Turquía. Podríamos ver en el futuro cruces de caminos más evidentes. Quizás una coproducción, o la inclusión de actores turcos en proyectos italianos, o viceversa. El terreno está abonado. Esta invasión no es una conquista militar, sino una conquista cultural y de audiencias. Es una demostración de cómo las fronteras geográficas se desdibujan en el mundo del entretenimiento. Lo que hoy triunfa en Turquía, mañana puede ser el fenómeno del momento en Italia, y viceversa. Y en este intercambio ambos países se benefician. Italia renueva su oferta con historias frescas y vibrantes, y Turquía consolida su posición como una potencia en la producción audiovisual a nivel mundial. El éxito de Demet Özdemir en Italia, al igual que el de otras estrellas turcas, no es solo un éxito personal para ellas, sino un reflejo del poder de las historias bien contadas y de la capacidad del público para conectar con personajes y narrativas independientemente de su origen. Su carisma, su talento y las historias que protagoniza están resonando profundamente en Italia, creando una legión de nuevos fans que esperan con ansias cada nuevo proyecto. Y en este escenario, la figura mítica de Sandokan, el tigre de Malasia, sigue siendo un referente. La nostalgia por las aventuras clásicas se une a la sed de nuevas experiencias televisivas. Esta combinación de lo clásico y lo nuevo, de lo local y lo global, es lo que está haciendo que la televisión italiana esté viviendo una época dorada, impulsada en parte por este fenómeno turco que, lejos de ser una moda pasajera, parece estar aquí para quedarse y seguir revolucionando. Esta invasión es, en esencia, un enriquecimiento mutuo. Italia tiene una rica tradición cinematográfica y televisiva, pero siempre es bueno abrirse a nuevas influencias y a talentos emergentes. Y el talento turco, con su capacidad para crear producciones de alta calidad y narrativas cautivadoras, ha encontrado en Italia un terreno fértil para expandir su alcance. Demet Özdemir es una embajadora de este fenómeno, demostrando que el talento no conoce fronteras y que una buena historia puede conquistar cualquier corazón. Así que, mis amigos, la próxima vez que enciendan la televisión o naveguen por las plataformas de streaming, presten atención a las producciones que llegan desde Turquía, y piensen en cómo estas historias y las estrellas que las protagonizan como Demet Özdemir están conectando con el público de una manera tan profunda, y cómo este fenómeno, de alguna forma, se entrelaza con la historia y la cultura de países como Italia, donde personajes icónicos como Sandokan siguen inspirando nuevas aventuras. Es un mundo fascinante y en constante cambio el que estamos viviendo en el entretenimiento, y nos encanta poder contárselo aquí. En resumen, hemos visto cómo el espíritu aventurero de Sandokan, un clásico de la televisión italiana, resuena aún hoy.
Y cómo, de la mano de esta nostalgia y este deseo de nuevas aventuras, irrumpe con fuerza el talento turco personificado en estrellas como Demet Özdemir, cuyas series están cautivando a Italia. Esta invasión turca es, en realidad, una maravillosa fusión de culturas, un intercambio artístico que está enriqueciendo la oferta televisiva y ganando millones de seguidores. Es la demostración de que una buena historia, un talento excepcional y un carisma arrollador pueden trascender fronteras y conquistar corazones a nivel mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han visto series turcas? ¿Qué les parecen? ¿Siguen recordando con cariño a Sandokan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta interesante revolución cultural. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.